Iniciamos tu programa como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hoy precisamente comenzamos con esta serie. Es importante conocer la condición humana. Es importante saber para nosotros que tenemos alguien que administra nuestras vidas y nos ayuda, y que no estamos solos en medio de este correr, de este mover diario. Saber que todas las cosas que están hechas y fueron hechas, esto es lo más interesante. Todo fue creado por Dios y para Dios. Pero en ese punto interesante, Dios formó al hombre conforme a su imagen y semejanza. Y esto es que justo a partir de allí, todo lo que en la tierra hay y existe es para darle al ser humano una estancia de vida cómoda, placentera, sin complicaciones y sobre todo, vida eterna. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué ese modelo de hombre, de ser humano, y cuando digo hombre no me estoy refiriendo específicamente al hombre en sí, sino al ser humano, al Adán, que describe en hebreo la escritura, Adán, o sea, a la humanidad? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Este principio precisamente, fuimos el modelo perfecto de Dios. Pero aunque esto ya hace miles de años, si esto lo traemos hacia acá ahora, esa imagen de Dios se ha perdido. Esa semejanza no se alcanza a ver. Entonces, encontramos qué es exactamente lo que sucedió. En la mentalidad hebrea hay una definición en lo que significa ser la imagen, ser la semejanza de alguien. Se traduce como ser la sombra, ser el reflejo, ser como alguien que se ve en ese espejo. Así es que si nos vamos a la Biblia se puede demostrar lo dicho acerca del carácter del hombre. Y eso lo podemos ver a través de Génesis, que es el libro que sirve prácticamente como el sustento. En él se muestra de forma muy completa cómo fue creado, y es por demás decirlo, a imagen original fue. ¿Qué pasó? En el constante vivir, en el diario vivir, después de tiempo, pero con la propuesta de la serpiente a Eva. Eva es engañada, seducida y accede a las sugerencias. Esto hace que Eva se contamine desobedeciendo la ordenanza. Naturalmente, con toda, ¿cómo se dice? Con toda certeza, Adán infringe también el mandamiento.
quien fue seducida y engañada fue la mujer, no fue el hombre. El hombre participa y ambos, a partir de allí, entra la muerte y con la muerte todas las consecuencias que esto ocasiona. ¿Cómo son? Enfermedades, odios, rencores, chismes, envidias, y pudiéramos enumerar un sinfín de circunstancias. No, ese carácter no es el carácter que Dios puso en el hombre. Lo que Dios estableció fue totalmente diferente. Sino que esto es lo que se contamina y viene a hacer un cambio. Veamos cómo nos lo plantea la Escritura. 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a el Mesías. Los sentidos. Tenemos un video ahí donde hablamos anterior, tocamos precisamente el punto sobre los sentidos. ¿En qué consisten los sentidos? Estamos hablando nuestros ojos, los oídos, nuestras manos, el gusto. Todo esto, todos nuestros sentidos siempre van a ser provocados a faltarle el respeto o hacerle una deshonra a nuestro Adonai. ¿Por qué es tan importante? Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, aquí es bien importante esta palabra, uso, tienen los sentidos ejercitados. Fíjese bien, esto es importantísimo que lo consideremos. Es necesario considerar esto. Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Acaso Eva no lo tenía? ¿Acaso ellos no sabían lo que era el bien y el mal? Creo que cuando Adonai les da las instrucciones, se los deja bien claro. Este es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de él. Pero Eva era como que despistada, porque cuando habla con la serpiente dice, y nos ha dicho que ni siquiera lo toquemos. Esa no fue la instrucción. Ahí ya Eva miente. Eva ya hay contaminación en su interior de Eva. Cuando habla con la serpiente ya trae una contaminación porque habla sobre una mentira. Adán le dijo, de este árbol Dios ha dicho que no podemos comer. No que no lo puedes tocar, no podemos comer. Entonces ya saben que es un bien, que es un mal. O sea, hay un límite. No traspases, no vayas a este árbol. No comas de él. Entonces cuando se presenta eso, ya hay un punto de conocimiento de bien y mal. Ahora, ¿en dónde trabaja el enemigo? En nuestros sentidos. Y esto es algo que nosotros tenemos que
hacer conciencia. Porque no caminamos en nuestra vida, en nuestro diario vivir, descuidadamente. Aunque nos declaramos soldados, nos declaramos guerreros, nos declaramos a veces de todo, y realmente caminamos como nada. Caminamos como alguien que anda de paseo, como alguien que anda de picnic, como que alguien que se fue a bañar a la playa y sabe que obvio en la playa pues va a encontrar muchas personas, todos en bikini. Y así caminamos, en un descuido total. Entonces, nuestros sentidos, por eso queda muy claro aquí, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, los sentidos a la hora que empiezan a ser sacudidos, viene a partir de allí ya el extravío. Naturalmente, tus sentidos se mueven, y cuando tus sentidos se mueven, tus pensamientos comienzan a verse también movidos. Y esos pensamientos, incluso algunos que quizás ni siquiera tenías, ahora son pensamientos que van a empezar a ver y a traer confusión y complicación en tu vida. Y de algún modo esto te va formando un carácter, y al rato vas a traer más complicaciones. No es la personalidad con la que Dios te creó, es un carácter que estás aprendiendo bajo circunstancias que estás viviendo. Por eso Hebreo dice, Hebreo 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, es necesario que nosotros como buenos seguidores de Yeshua, como buenos soldados, nuestros sentidos estén ejercitados constantemente en el discernimiento del bien y del mal. Tengo que mantener mi sentido ejercitado, discernir. ¿Qué mensaje llegó? ¿Cómo llegó? ¿A qué me está llevando? ¿Qué pensamientos me están moviendo? ¿Qué pensamientos me está poniendo? ¿Hacia dónde me motiva? ¿Qué parte de mi ser altera o mueve? Entonces, es importante que consideremos que nuestros sentidos tienen un alto nivel de importancia para el oponente. Y que es allí donde va a golpear. Acuérdese de Balaam. Balac lo quería un pueblo que fuese maldecido por Balaam. Ve y maldícelo. Balaam no puede hacerlo. Y las veces que intentó, siempre terminó bendiciendo. Y al final se da cuenta que no puede. Y lo único que logra al final es cuando le dice, no te apures, haz tu fiesta, pon tus mejores chicas enfrente y verás qué pasa. Y esto hace que al final, después de haber pasado esto, termine realmente un pueblo en maldición por sí mismo, a causa de haber hecho lo que no debían haber hecho con las mujeres de ese pueblo. O sea, ¿en dónde fueron atacados? En sus sentidos. Sus sentidos fueron los que se vieron golpeados, fueron atacados, y allí por sus sentidos ellos entraron o se pusieron bajo maldición. Entonces, desde el momento en que Adán y Eva
comen del árbol prohibido. A partir de allí, nosotros entramos en un nivel de vulnerabilidad. A partir de ahí el ser humano es vulnerable y su carácter cada día puede ser contaminado por todo ese ambiente externo que está corriendo. Pero es responsabilidad de cada uno vigilar que este templo, este tabernáculo, este Mishkan, como se dice en hebreo, este Mishkan, permanezca santo como la morada del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo que es. Primer paso. Estamos hablando, estamos analizando sobre el carácter. Estamos analizando sobre el carácter del hombre. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta cómo se descompone lo que Dios estableció en el ser humano. Entonces, ¿y qué es lo que tenemos que aprender a partir de la caída del hombre? Es el nivel de importancia que tenemos que darle a nuestro sentido. Esto significa que yo cada día tengo que caminar. Por esta razón la palabra lo dice, puestos el yelmo, la coraza, el escudo, la espada. Porque de esta forma significa que yo voy a caminar siempre protegido. Porque si queremos volver hacia el punto del carácter con el que Dios nos formó, Dios nos creó, entonces es necesario que tomemos todo esto en cuenta. El hombre es la obra perfecta que Dios creó. Es la máquina perfecta. Tan perfecta que hasta hoy no ha podido ser replicado, creándolo por vida. Porque se puede clonar, se puede como autorreproducir. Pero el hombre no ha podido crear vida. ¿Por qué? Porque es parte del carácter de Dios puesto en el hombre, ser creativo. El hombre por naturaleza es creativo, busca, analiza. Porque cuando Dios lo creó, lo hizo a su imagen, a su semejanza. Le dio un propósito. Alguien dijo que el trabajo, o quien había inventado el trabajo, que era algo así como un castigo. No. El trabajo en sí el trabajo no es un castigo. Castigo es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y no recibir nada a cambio. Eso sí es castigo. El trabajo lo creó Dios desde un principio, cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dijo, aquí estarás y labrarás la tierra. Y la tierra fue labrada y la tierra producía alimento y ellos comían y tenían alimento suficiente. ¿Cuál era la función del hombre en el huerto desde el inicio? Fue creado para reinar el hombre, para gobernar, para mandar, para dominar. Y esa es la razón del por qué el hombre durante mucho tiempo, como hasta el día de hoy, tiene ese impulso de conquistar, de dominar, de reclutar. Y es un elemento que está prácticamente en el carácter, porque es parte de lo que Dios puso en el ser humano. Él gobierna en los cielos y Él puso al hombre precisamente para que gobernase en la tierra. Cuando dentro del carácter divino existe un orden y cada uno se sujeta, pero cuando este carácter se contamina y se hace tóxico, entonces a partir de allí viene una lucha de poder donde todos quieren ser cabeza.
Todos quieren mandar. Nadie quiere sujetarse. Porque el cuerpo es contaminado con un virus que se llama soberbia, altivez. Todos son más grandes que todos. Y a esto agrégale otro virus que se llama envidia. Y todo esto hace que el mundo hasta hoy permanezca en conflicto. Todo el mundo pelea. Nadie quiere servir. Todos quieren ser servidos. Nadie quiere obedecer. Todos quieren mandar. Nadie quiere ser dominado. Todos quieren dominar. Nadie quiere ser el de abajo. Todos quieren tener el poder. ¿Por qué? Porque esta es la condición en que el ser humano ha llegado a causa de la contaminación del pecado. Somos dados a crear, somos dados a conquistar. Nuestro Dios es un conquistador, es un guerrero, nuestro creador. Y de su aliento que puso en nosotros es como nosotros tenemos todo esto ahora. Cuando leemos el Salmo capítulo 8, podemos encontrar lo siguiente. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes. Todo ello. Asimismo, las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces, el hombre cuando fue creado con ese carácter dominante, con ese carácter de rey. Y todo esto es porque el carácter del hombre está ligado estrictamente a la presencia de Dios en su vida. El hombre es un ser espiritual. El problema aquí es que cuando el hombre se contamina, se queda con el carácter, porque Dios no le quita la personalidad, no le quita el carácter, pero esto contaminado se revela aún contra su mismo creador. Él mismo quiere llegar a ser Dios. De hecho, esa es una de las razones por las cuales ellos participan del árbol prohibido, con la sugerencia de seréis como Dios. Aunque sabemos que eso fue un engaño. Y el engaño más peor fue cuando les dijo, conoceréis el bien y el mal. Si eso ya lo sabían. Ellos sabían que era lo bueno y que era lo malo. Lo bueno era obedecer. Lo malo era comer del árbol. Ellos lo sabían. Pero como el ser humano está ligado a esa presencia, ¿por qué? Porque Adonai es quien le libra el camino. Limpia su caminar. Le da fortaleza en medio de inseguridades. Y al final, al identificarnos con las obras de Yeshua, es posible medir y determinar cómo debemos nosotros comportarnos ante las situaciones de la vida. Así es que es importante que se deban entender los aspectos que definen nuestro carácter
para que podamos enderezar el camino hacia la senda del bien que Dios nos ha establecido. Hoy nuestros caracteres están totalmente contaminados y, lo que es peor, impulsados, llevados contra nuestro Adonai. Tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos que entender que ese amor de Dios quien puso en nuestro corazón no debió haberse contaminado. Pero que hoy, después de que Yeshua viene y cumple en la cruz del Calvario y logra el propósito de redención, entonces hoy, si podemos seguir con ese carácter iracundo, ofensivo, grosero, es porque nosotros hemos tomado esa decisión. Pero Dios ha abierto puertas. Y no solo eso, sino que ha puesto a su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir una vida recta delante de Él. ¿Cuál es la postura que debemos tener? ¿Cómo se perdió el carácter del hombre original? El hombre, el ser humano, gozaba de ese carácter que Dios estableció en su formación. Podía disponer de la habilidad que concede Dios para señorear, porque a Él le fue dado el señorío. ¿Cómo llegó a perderlo? Esto lo sabemos muy claro. Comienza con la desobediencia de Adán por el engaño de Eva. Y es aquí precisamente donde resulta el despojo de este magnífico don de Dios. Y surge una formación distinta. De esta manera transcurre un tiempo hasta que finalmente se entrega una vez más una nueva oportunidad a través de Yeshua como Salvador. Y es desde aquí cuando el hombre entrega esa autoridad al enemigo. El hombre se sitúa bajo el dominio del oponente. Veamos desde dónde y cómo. Lucas 4:5 dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero yo se la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. El diablo haciéndole una propuesta a Yeshua, al creador de todo. ¿Por qué decía él que a él le había sido entregado? Porque el hombre, cuando está precisamente en la desobediencia total, en el huerto del Edén, que transgrede las ordenanzas, a partir de allí le entrega al oponente todo ese don de Dios, ese señorío. Por eso ahora con toda seguridad él dice: a mí se me dio. Porque eso en sí, en el huerto del Edén, eso fue lo que el enemigo le quitó al ser humano. Pero se establece un plan. Y él viene y rompe el decreto. En Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a todos los principados y los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Esto es lo grandioso. Esto es lo interesante. El enemigo en el huerto del Edén arrebata el señorío. Ese don, ese carácter compasivo, ese carácter amoroso, ese carácter de Dios, todo lo que comprende el carácter de Dios, que se establece en el ser humano cuando Él entrega esa autoridad al oponente a la hora de desobedecer y comer de aquel árbol. A partir de allí, el oponente toma el control. Y viene una serie de complicaciones. Y nace el hombre natural, el hombre carnal. El hombre que está lleno de vicios, de deseos, de cosas que no hay forma como se pueda sanar. Dios ya tenía el plan. Yeshua viene y rompe el decreto. A partir de allí, ese carácter con el cual ahora luchamos, iracundo, soberbio, ¿qué más podemos decir? Chismoso, libidinoso, concupiscente. Y todo ese mover que hoy tenemos en nuestro medio, generado una vez por la apatía hacia Dios, por apartarse de Dios. Él viene y rompe. Así es que a partir de ahora, si ejerces el carácter de parte del oponente, ya no es porque no haya formas de poseer o de cambiar, sino ahora es porque así quieres vivir. Lo leímos en Hebreos 5:14. Los sentidos tienen que estar ejercitados, tus sentidos tienen que estar activos día a día. ¿Para qué? Para que puedan estar siempre limpios y conectados con la fuente de vida, que es todo poder. Es que es interesante que comencemos a ver cómo me conduzco, cómo camino. ¿Puedo yo ser la imagen ahora de Dios? ¿Puedo reflejar esa imagen y esa semejanza? ¿Puedo reflejar ese carácter? ¿Puedo caminar en ese carácter? Yo diría, no es que si puedes, es que debes, si quieres, porque ahora la Escritura dice que para el que cree, todo es posible. Hoy tenemos el libre albedrío, y no hoy, sino ha sido de siempre, pero hoy lo podemos ejercer y puede ser visto con más claridad. Si tú quieres ser ese hijo verdadero de Dios, entonces lo serás, pero si quieres ser verdadero hijo del oponente, también lo serás en tu proceder y en tu actuar diario, porque al final es lo mismo. Yo quiero decirle en esta hora, piense, no hemos entrado a fondo sobre los caracteres, porque iremos paso a paso. Así como analizamos el carácter de Dios, cómo en su infinito amor todo está pensando en el ser humano. Aún en el carácter del hombre mismo, que es la imagen reflejada, pero que ahora hay contaminación. Pero es decisión nuestra ir caminando a la par con Yeshua o ir detrás del oponente. Es nuestra decisión. Es lo que nosotros pensemos cómo vamos a hacer.
¿Por qué el ser humano está viviendo hoy tanta violencia? Y vivirá más violencia. Y abundará más aún todavía. Y habrán conflictos más graves porque la Escritura así lo dice. Y porque Dios allí, en medio de todo ese mover, su gloria permanecerá y su gloria resplandecerá. Quiere personas comprometidas, entregadas, deseosas de hacer un cambio en su vida. Personas que comenzar a vivir una experiencia con Dios. Pero una comunión, una interacción. Porque eso es lo que hace falta. Seguir y caminar con Dios de verdad. No de dicho, sino de verdad. Con un corazón sincero. Piensa. Todavía no entramos con los caracteres. Eso vamos a ir avanzando paso a paso. Pero esto que hoy hemos visto, quiero que lo reflexiones lo que va este fin de semana. Analiza. Solo analiza lo primero, tus sentidos, cuánto los cuidas, lo que ves y lo que escuchas. Porque estas dos cosas, estos dos principales son los más fuertes. Oyes algo que te inquieta, te irrita, te enoja. Oyes algo bueno, te alegra. Miras algo que te gusta, te alegra. Miras algo que te disgusta, te enoja. Hay una interconexión. Y esto es lo que tenemos que ejercitarnos para que sea de acuerdo a la Escritura. Y no seamos engañados, ni tampoco seamos extraviados. Por hoy, nuestros sentidos es lo más importante. Así es que, quédese con esto. Analice. Dios lo hizo perfecto. Dios puso toda la santidad y puso toda la eternidad en su vida. Y hubo un periodo de eternidad. Pero hoy, Yeshua vino para regresarnos allí, para volver a casa. Solo es un proceso en el que estamos siguiendo ahora. Yo le invito. Piense, analice este punto y, sobre todo, vamos a ejercitarnos en nuestros sentidos, porque de nada vale que aprendamos y no hagamos. Comencemos a ejercitarnos, a ser cuidadosos. ¿Qué miro? ¿Qué oigo? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Qué veo? ¿Qué oigo? ¿Cuánto inquietan mis pensamientos? ¿Qué es lo que produce en mi corazón? Y hacia dónde surgen mis pensamientos. Puntos importantes. Veo, escucho y qué pienso. Y que todo esto, la honra sea para nuestro Adonai. Así es que solo me resta decirles, pongamos en práctica. Esa es la primera parte. Seguiremos avanzando. Por hoy, quiero decirles que Dios les bendiga y que tengan este resto del día bendecido y prosperado. Y nosotros nos vemos hasta la próxima edición. Dios les bendiga.